El ETF de Ethereum podría superar al de Bitcoin. Y no es un título sensacionalista para ganar unos cuantos clics, sino que es la opinión de nada más y nada menos que el gestor de carteras de Van Eck, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Según esta persona, cuyo nombre es Pranav Kanade, el ETF de Ethereum podría ser más interesante para los inversores que el propio ETF de Bitcoin, ya que estaríamos ante el primer ETF de un activo deflacionario de la historia. Como muchos ya sabréis, uno de los objetivos principales del merge de Ethereum era el objetivo de quemarse más tokens de los que se generan nuevos. Y eso es posible gracias a que las tarifas base que se paga por cada transacción en la red de Ethereum se queman. Por lo que a medida que más transacciones se realicen a través de la red de Ethereum, más tokens de Ethereum se quemarán y por lo tanto más deflacionario se volverá el ETH. Esto lo podemos ver en la página Ultrasound Money. Os dejo el link de la página en la descripción del vídeo. Aquí podemos ver el supply en circulación actualizado, o sea, los 120 millones de ETH que hay actualmente circulando. Y aquí podemos ver la evolución del supply del ETH desde el merge. O sea, vemos cómo no ha parado de caer el supply. O sea, aquí vemos los 120 millones, ¿vale? Aquí en blanco. Y aquí vemos cómo no para de descender. O sea, seguramente en las próximas semanas nos pondremos en los 119 millones de ETH en circulación. Y si esto sigue así, en un futuro lo veremos por debajo de 100 millones de ETH en circulación. Y esto tenéis que tener en cuenta que es algo que se ve en muy pocos proyectos. O sea, que un proyecto sea deflacionario, es decir, que sus tokens en circulación desciendan, es algo bastante raro. Y más teniendo en cuenta el market cap que tiene Ethereum. Incluso es mejor que Bitcoin, porque el Bitcoin es inflacionario hasta un cierto punto, ¿vale? Hasta los 21 millones. Pero es que en el caso de Ethereum no. En el caso de Ethereum, en teoría, a no ser que nada cambie, siempre va a ser a partir de ahora deflacionario. Y esto es un incentivo muy, pero que muy importante. Es más, si Ethereum dejase de ser deflacionario, se pegaría un tiro en el pie, porque hay que tener en cuenta que muchos de los inversores que están actualmente entrando en Ethereum están entrando, entre otras cosas, por el hecho de que es un activo deflacionario. Pero además, según el propio Pranav Kanade, el ETH, además de ser un activo deflacionario, su mecanismo de consenso es el Proof of Stake. Y esto lo que significa es que además puede generarte rendimientos. O sea, no es necesario invertir en equipos complejos y súper mega caros como en el caso del Proof of Work, ¿vale? No es necesario tener un equipo de minería. Aquí solamente se necesita tener ETH y ponerlos a trabajar por ti. Y esto, según él, puede ser decisivo, ya que considera que esto puede generar para los ETFs una especie de dividendos en favor de los inversores. Pranav Kanade habla de la posibilidad de atribuir los rendimientos del staking a las carteras de los inversores, como una especie de dividendos que se reinvierten constantemente en sus propios activos. O sea que la inversión en el ETF de Ethereum no solamente supondrá invertir en un activo deflacionario, que ya de por sí es raro, sino además invertir en un activo que además te genera rendimientos que se van añadiendo constantemente a tus propios activos. O sea, va a generar unos ingresos extra para los inversores. ¿Y quiénes están solicitando los ETFs de Ethereum? Pues prácticamente los mismos actores que vimos en el caso del ETF de Bitcoin. El ARK Invest de Cathie Wood, que por cierto, Cathie Wood afirmaba que el ETH podría superar tranquilamente los $10.000 durante este ciclo. Pero también están solicitando el ETF de Ethereum Fidelity, Van Eck, Grayscale y el mismísimo BlackRock. Y que BlackRock esté solicitando el ETF es prácticamente una garantía de su aprobación, ya que como todos sabemos tienen más de 200 ETFs aprobados y solamente una vez le han denegado un ETF a BlackRock. Además, no hay que olvidar que invertir en Ethereum no es simplemente invertir en un supuesto sustituto del oro, como es en el caso de Bitcoin, sino que aquí estamos hablando de la tecnología de los smart contracts, una tecnología capaz de revolucionar la sociedad tal y como la conocemos. No voy a ponerme ahora a explicar lo que significa un smart contract para la sociedad, sin embargo, muy brevemente os cuento que los smart contracts pueden acabar con el actual sistema de registros, tanto la propiedad como civil, etcétera. Los notarios podrían tener sus días contados y la mayoría de los sistemas de contratación que conocemos hoy en día. Por no hablar de que si el fondo más importante del mundo empieza a meter dinero en Ethereum, supongo que está más que claro que blockchain de smart contract va a ser la beneficiada por el sistema. Además, por otra parte, Larry Fink, el CEO de BlackRock, destacaba que una de las tendencias más importantes del futuro va a ser la tokenización de los bienes del mundo real. ¿Y dónde crees que ocurrirá todo esto? Pues principalmente en Ethereum. Y para los proyectos más pequeños, pues quizás Solana, Polkadot, Cardano, etc. Por lo tanto, la inversión en el ETF de Ethereum va a significar invertir en un activo deflacionario, invertir en un activo que además te puede generar rendimientos constantes y además invertir en una tecnología revolucionaria que va a tener aplicación directa en el día a día. Vale, ¿y para cuándo se prevé que podría aprobarse el ETF de Ethereum? Pues la SEC puede aplazar
aplazar este tipo de decisiones hasta 3 veces. De momento yo lo he aplazado 2 veces, una en enero y otra ahora en marzo, y seguramente se vuelva a aplazar de nuevo. Por lo que yo personalmente no esperaría la aprobación del ETF de Ethereum hasta la segunda mitad de este año. Una vez dicho esto, pasemos a ver el precio del ETH. Actualmente se encuentra en el rango de los $3.600 por ETH. Hay que tener en cuenta que actualmente nos encontramos en plena corrección, una corrección normal y en mi opinión necesaria del mercado, teniendo en cuenta la brutal subida en tan poco tiempo que tuvimos en el mercado cripto, y por mucho que hayan entrado los grandes fondos, esto sigue siendo cripto. Si miramos la misma fecha en que nos encontramos hoy, pero del ciclo anterior, en esta época de marzo, pero en 2020, vemos el precio del Bitcoin rondaba los $110 por token, y durante ese mismo ciclo alcista superó los $4.800 en solamente unos meses. O sea, el precio del ETH se multiplicó 43 veces hasta el máximo del anterior bullrun. Obviamente con esto no quiero insinuar para nada que el precio del ETH se pueda multiplicar 43 veces, o sea, es que es imposible. Principalmente porque en ese momento el market cap del ETH rondaba los $13.000 millones y hoy en día supera los $400.000 millones. Sin embargo, y teniendo en cuenta los antecedentes y todo lo que os he contado con respecto al ETF de Ethereum, a mí no me sorprendería nada ver el precio del ETH durante este próximo bullrun incluso en $15.000 por ETH. ¿Y por qué lo creo? Para empezar, el ETF dotará de credibilidad, teniendo en cuenta que va a contar con el beneplácito de los mayores fondos de inversión y a nivel legal con la aprobación de la SEC. Además, por otra parte, los ETFs y en general van a dotar de estabilidad y de soporte al precio del ETH. Es decir, le va a quitar parte de la volatilidad. ¿Por qué? Porque los inversores en ETFs no son especuladores normalmente, sino que el perfil de los consumidores de ETFs suelen ser personas a largo plazo, es decir, holders. Además, los ETFs disparan la popularidad del activo, lo que hará que mucha gente se interese por Ethereum y su ecosistema. Esto impulsará el uso de la red, lo que disparará la quema de tokens y el número de tokens descenderá a mucha mayor velocidad, lo que a su vez hará subir el precio, al haber menos oferta en circulación, obviamente. No tenéis que olvidar el hecho de que a medida que la red de Ethereum gane adopción, más tokens ETH se quemarán. Y además, por supuesto, tened en cuenta que el entrar tanta pasta en este ecosistema va a fomentar que los fondos sean mucho más abiertos a apoyar proyectos como Uniswap, Aave, etc. Y no os equivoquéis, la quema de tokens por sí mismo no impulsará el precio, porque el nivel de quemado es muy bajo como para repercutir de manera directa en el precio. Sin embargo, el propio conocimiento de que se están quemando los tokens y de que realmente esa deflación se acelera, será lo que incentive a los inversores a meter más dinero en el ecosistema de Ethereum, y esto sí que tendrá una repercusión directa en el precio. Es decir, el saber que cada vez habrá menos tokens en circulación a medida que la red va ganando adopción. Esto es lo que hará explotar el precio. Y nada, no me entretengo más. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo.